Entonces, el día de hoy, me gustaría tocar un tema que pienso que, en mi opinión, es el tema más importante en, en el mundo en que vivimos, y bíblicamente pienso yo que es lo más importante para que nosotros podamos am, tener un hogar, una ciudad, un país, un mundo mejor, y es acerca de lo que es la familia. Y este tema lo voy a titular Varón y hembra, porque es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Eh, Pienso yo que una o dos clases va a ser suficiente para entender este tema, pero tal vez pues, se puede extender más. Realmente lo podríamos extender muchísimo más, pero simplemente voy a tocar puntos generales. Y como yo le decía a mi hermano, es un punto personal. ¿Ok? Cada persona, cuando lee, cuando estudia, cuando escucha alguna cosa, una frase, pues la interpreta a su manera y, y está correcto. Lo único que sí he aprendido en la vida es de que todas las decisiones que yo he hecho en mi vida, buenas o malas, el resultado de mi decisión es lo que me va pues a decir si, si ese pensamiento, esa manera de interpretar lo que yo creía, si era verdad o era algo falso. Entonces vamos a estudiar este tema del hombre y la mujer, varón y hembra. Y para esto tenemos que recordar que cuando Dios hizo la tierra al principio y terminó de su creación, Él hizo al hombre a su imagen y semejanza, y luego dijo Él que le iba a hacer una ayuda idónea para que fuera su compañera. Entonces, yo no sé cuántos de ustedes cuando escuchan la palabra varón o hembra, si nada más entiendan cuando escuchan esa palabra, si, si es solamente ustedes creen que se refiera a un hombre o a una mujer. Sin embargo, cuando yo voy a una tienda, cuando se me han pedido cosas eléctricas o cosas de plomería, me pregunta si yo quiero macho o hembra. Entonces, vemos que cuando hay un enchufe en una casa, un enchufe eléctrico, pues ese enchufe le llaman la hembra, y el enchufe le llaman el hombre, el macho. Entonces, aún en el mundo físico, escuchamos macho o hembra. ¿Por qué? Porque se necesita el varón y la hembra para formar un ser humano. ¿Ok? No puede dos hombres procrear una vida, o dos mujeres no pueden procrear. Dios hizo un hombre y una mujer. Y entonces, cuando Dios forma al hombre y la mujer y los bendice y les dice a esta pareja que se fueran y vayan y multiplíquense, fructifíquense. O sea, usó dos palabras Dios, usó la palabra multiplíquense y fructifíquense. Y esto es importante porque el multiplicarse significa, o sea, incrementar, pero fructificar es dar un fruto. Y este fruto, cuando usted va a la tienda o yo voy a la tienda y queremos comprar una fruta, pues no queremos comprar una fruta insípida o una fruta podrida o una fruta que no tenga un sabor agradable. Entonces, cuando un hombre y una mujer deciden eh, entender o obedecer la palabra de Dios y formar una familia, pues tenemos que ver que esta familia, que aunque piensa con dos personas, eh, el propósito es de multiplicarse y de fructificar, que ese fruto, cuando ya la gente pruebe el fruto, o sea, los que vienen a ser los hijos, pues la gente sepa que ese fruto es agradable, es saludable y es aceptable para el consumo del ser humano. Pero hablando de los hijos, pues, ¿qué más satisfacción es cuando alguien me dice a mí que tengo buenos hijos? Entonces yo digo, pues algo hice bien, o cuando alguien me dice, tus hijos son esto y el otro malo, pues qué mal de hice. Entonces, yo veo que nosotros, el ser humano, y yo digo, voy a hablar de mi experiencia, como cuando era un joven pequeño, pues
mis padres nos decían, nos daban consejos y por lo regular cuando un padre da un consejo a un hijo, cuando el hijo tiene una decisión o la hija tiene una decisión que no es aprobada por los padres, pensamos que los padres pues están locos o son pasados de moda o no me importa lo que digan porque yo quiero hacer mi vida, quiero hacer mis decisiones por mí mismo. Y yo pienso que cada uno de nosotros en la vida lo ha hecho, ¿ok? Todos nosotros, pues la verdad no nos gusta que me diga mi padre qué hacer, mi madre qué hacer. Cuando yo veo algo que me gusta, algo que deseo, algo que quiero, pues yo quiero experimentar eso. Entonces yo voy a hacer una decisión por mí mismo de experimentar algo. Y en mi vida, cuando mi padre me daba un consejo, mi madre me daba un consejo, pues muchas veces los ignoré, los escuchaba, pero eh, yo decidía qué es lo que yo quiero hacer. Y muchas veces me di cuenta que el consejo de mi padre, de mi madre, pues no era el correcto para mí. Pero muchas veces me di cuenta que el consejo de mi madre, de mi padre, eran correctos. Entonces, el hombre se va formando a través de decisiones, pero desgraciadamente cuando, pues yo, en mi caso yo, como no sabía mucho de la Biblia, mucho de Dios, pues mis decisiones eran basadas en el mundo, en la perspectiva del ser humano, de mis amigos, de la escuela, de la televisión, de lo que uno va aprendiendo o lo que se escucha en el mundo. Pero cuando ya uno empieza a leer la Biblia y tiene interés en conocer a su creador, a encontrarse a sí mismo con Dios, y encontrarse uno a sí mismo, y uno empieza a buscar algo más profundo que lo que estamos escuchando y viendo en el mundo, pues entonces mi búsqueda me di cuenta que la Biblia, y que yo creo en este momento, ya después de muchos años, al principio de mi vida no creía nada de esto, pero cuando llegué a una edad donde tuve que decidir, cosas más serias, pues la Biblia es la fuente de mi guía, de mi instrucción de cómo vivir. Y entonces eso es lo que yo ahora trato de compartir con la gente que tal vez no entienda, no crea, incluyendo mis hijos o gente que yo amo, que conozco, que pues no, como que no tiene sentido lo que escuchamos o no sé, en YouTube o lo que sea. Entonces, pero sí importa mucho la experiencia y lo que hemos visto alrededor nuestro, a través de nuestros padres, de nuestros hermanos, nuestros hijos, de los resultados de unas decisiones o de cómo decidimos vivir nuestras vidas. Entonces, como les digo, Dios creó al hombre y la mujer, macho y hembra los creó. Entonces, cuando tenemos este entendimiento, vemos que realmente la relación sexual, las cosas no son chiste, no son burla, no son cosas tontas. Es algo que Dios creó en el ser humano para que puedan reproducirse y multiplicarse, pero y no nada más eso, físicamente, sino que de, espiritualmente la responsabilidad que lleva el unirse un hombre con una mujer. Entonces, vemos que, les digo que el enchufe y el cable, la electricidad de plomería usan la palabra macho y hembra. Ahora, que en una perspectiva judía, y digo judía porque el Antiguo Testamento específicamente fue, casi la mayoría de él fue escrito en hebreo, y cuando los judíos interpretan la palabra justicia, perdón, la palabra varón y hembra, está representando el varón a la justicia y, y la hembra representa la misericordia. Justicia y misericordia. Entonces, son estas dos atributos que Dios usa para crear el mundo. O sea, cuando Dios creó el mundo, dice la palabra de Dios que Dios creó al mundo, Dios, y usa la palabra Elohim, que significa o tiene el símbolo o el entendimiento de justicia. O sea, que Dios creó el mundo para juzgar al mundo. Y juzgar no significa condenar, sino que significa calificar. Y, y uno no puede juzgar, o Dios no puede juzgar a un mundo si no hay una ley, si no hay una instrucción.
porque cuando no hay instrucción, cuando no hay ley, pues no hay pecado. No puede haber pecado cuando no hay ley. Pero cuando se da una ley y el hombre la obedece o la desobedece, entonces viene la justicia, viene el juicio. Pero Dios nos dice en el segundo capítulo de Génesis que fue Dios, fue Jehová Dios. Entonces ya usa la palabra Jehová o Yahweh o como la gente lo pronuncie, que es el nombre de 4 letras de Dios, que ese el nombre tiene el significado o la interpretación de misericordia. O sea, la justicia y la misericordia. Entonces, el mismo Dios posee en sí mismo una naturaleza masculina y femenina al mismo tiempo. Y cuando hablo de femenina y masculina no me estoy refiriendo a sexo, ¿ok? Digo, estoy refiriéndome a una fuerza o dos fuerzas, que es la justicia y la misericordia. Ahora, nosotros mismos en nuestros cuerpos, cada persona tiene un lado más fuerte que otro. O sea, si nos partimos nosotros a la mitad, tenemos el lado derecho y el lado izquierdo. Y la mayoría de gente en el mundo, la mayoría, somos derechos. Usamos la mano derecha que es nuestra fuerza. ¿Ok? En la Biblia, Dios habla dice que su mano derecha, la diestra de Dios, se refiere a la mano derecha de Dios, es fuerte. Entonces, pero les digo, esto no es en un 100% en toda la humanidad, porque hay ciertas personas que son zurdas o izquierdas. Entonces, esas personas tienen más fuerza en su lado izquierdo que el derecho. En nuestro cuerpo, nuestro corazón supuestamente está en el centro de nuestro cuerpo, el corazón, pero está ladeado hacia el lado izquierdo un poco. Por esa razón, cuando la gente tiene un dolor en una mano, en un brazo, le preguntan de qué es el lado que te duele, porque si está el lado izquierdo significa que algo está mal con el corazón. Entonces, nosotros mismos, cada persona tiene un lado más fuerte que otro. Entonces, en Dios, eh, le digo, no significa que estoy diciendo que Dios es porque yo no conozco a Dios, pero Dios mismo tiene una parte más fuerte que otra en él mismo. ¿Ok? Y así nos hizo a nosotros, para que entendamos esto. Entonces, cuando Dios creó a la mujer, dice que le arrancó un pedazo a Dios, al hombre, para formar una mujer. Un pedazo, unos dicen que es una costilla, un pedazo del costado del hombre. Y de acuerdo a ciertos comentaristas, fue del lado izquierdo que Dios le quitó al hombre ese pedazo y formó una mujer. Entonces, en el mundo físico, en nuestro mundo actual, que tú y yo estamos viviendo en este momento, nos damos cuenta y sabemos que el hombre en sí es más fuerte que una mujer. Y no estoy hablando en general, porque hay hombres muy delgados, muy débiles, y hay mujeres muy fuertes, pero en una manera general, el hombre representa la fuerza y la mujer representa la parte más débil. Y en esto le digo, se refiere al lado izquierdo y al lado derecho. ¿Ok? Y nosotros vemos que lo más común en el mundo, en nuestro mundo, cuando por ejemplo alguien va a comprar una guitarra, si vas a una tienda donde venden guitarras, la mayoría de guitarras van a ser para gente que toca con la mano derecha. Pero sin embargo, hay unas pocas guitarras que se hacen para los zurdos. Entonces, de este concepto, este entendimiento, esta instrucción de la Biblia, de la Torá, del libro de Génesis, nos dice así que nos multipliquemos y seamos fructíferos. Entonces, no puede un varón crear un hijo con otro varón, ni una hembra con otra hembra. Tiene que ser el varón y la hembra. Entonces, como vemos, Dios y Yahweh, ya Dios y Jehová, Dios y Jehová representan la justicia y la misericordia. La justicia es aquel que lleva el carácter de dirigir, de disciplinar. ¿Ok? Y ese nombre de Elohim lo va a representar el hombre, el ser humano, el hombre cuando se casa, el hombre, el varón, lleva el- la responsabilidad de, de ejercer la justicia consigo mismo y con su familia. Y la mujer lleva
el, el nombre de Dios, Jehová, en ella, para que representa la misericordia en un hogar. Entonces, pero todos estos conceptos que del izquierdo, derecho, que débil y fuerte, am, justicia y misericordia, todo esto tiene que someterse a, a cada quien. O sea, el libro de Efesios capítulo 5, verso 21, que vamos a leer, es la palabra someternos. Vamos a ver esa instrucción que nos dice el apóstol Pablo en Efesios 5, 21. En adelante dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y luego dice, las casadas. O sea, el apóstol Pablo lo que está refiriendo o se está dirigiendo es a los esposos, a una pareja, porque es en la pareja, en una casa, en un hogar donde comienza el crecimiento, lo que viene a ser un árbol fructífero. Y le digo, la mayoría de árboles estamos podridos, en esto, hablando en simbolismo, de que la mayoría de frutos hoy en día son insípidos, porque el hogar no está basado en el entendimiento bíblico, sino en el entendimiento o en los deseos propios de cada persona. A mí nadie me tiene que enseñar, nadie me tiene que decir, yo voy a decidir qué voy a hacer y lo voy a hacer como yo quiera, no creo en la Biblia, no creo en Dios, no creo en nada, yo soy yo y yo voy a dirigir una casa, un hogar. Entonces el apóstol Pablo le está hablando a las personas que vienen a una congregación, a una iglesia, a escuchar la palabra de Dios y les dice, someteos unos a otros. Es muy importante esta palabra, que es someterse unos a otros en el temor de Dios. O sea, no, la palabra someterse no significa que te vas a doblegar ante una persona solamente por su capricho, sino dice, sométanse unos a otros en el temor de Dios, porque tanto el hombre como la mujer y un ser humano con otro ser humano, tenemos que aprender a someternos, a respetarnos, pero en el temor de Dios. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y quiero que nosotros que estamos escuchando esta enseñanza en este momento, podamos en tu casa seguir el texto y cada palabra que está hablando, que está diciendo el apóstol Pablo, son importantes, cada palabra, no nada más la oración o el verso. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. O sea que lo que le está dando el consejo que Pablo le da a las mujeres, porque dice casadas, está hablando en forma femenina, dice que se sujeten a sus maridos como al Señor. O sea que cuando una mujer entiende esto y cuando una mujer se sujeta a una mujer casada se sujeta a su marido, no se está sujetando solamente a él porque el hombre la está quitando o porque es su obligación, sino porque la mujer está en el temor de Dios y ella va a respetar, va a su marido, se va a sujetar a su marido como si fuera el mismo Dios. Porque dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Entonces vemos aquí que el apóstol Pablo está diciendo que Jesús o que Yeshua, el Mesías, es la cabeza de la iglesia. La iglesia representa a la esposa. O sea, Yeshua es el esposo y la cabeza, que es la cabeza, y la mujer es la iglesia. Entonces, Pablo está dando una enseñanza a un matrimonio, diciéndole que así como Jesús y la iglesia deben de tratarse entre ellos. Entonces, ¿qué hace nosotros como iglesia tenemos que sujetarnos a Jesús, a Yeshua? No es al revés. No Yeshua se sujeta a la iglesia, sino la iglesia se sujeta a Yeshua. Y así dice, la mujer debe sujetarse a su marido como a Jesús, como así la iglesia se sujeta a Cristo. Dice, así que como la iglesia está sujeta al Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Entonces, este es un consejo específicamente para la mujer, para que la mujer entienda que en un matrimonio, el que lleva el liderazgo, el que dirige la cabeza, la casa es el hombre.
Pero también más adelante, o sea, y yo quisiera que quede muy en claro esto, que muchas veces cuando yo he dado ese tema, mucha gente me ha interpretado mal y van y quieren gobernar a sus mujeres como si fueran sus criadas, y no estoy hablando de eso. La palabra que está hablando Dios a través del apóstol Pablo no es una sujeción a golpes o forzada, sino que es voluntaria. Cuando una mujer entiende esto y un hombre entiende esto, ese matrimonio va a ser pues muy agradable. Pero cuando no, la mujer no entiende esto o el hombre no entiende, va a haber discusiones y pleitos diarios y continuamente, no nada más una vez al día, tal vez muchas veces al día. ¿Por qué? Porque no está entendiendo el texto. Y más, no nada más que no se entienda, es que no lo acepte. Entonces, cuando nosotros aceptamos la palabra de Dios como autoridad, entonces vamos a sujetarnos a la palabra de Dios, a lo que nos está instruyendo la palabra de Dios para que tu matrimonio, para que tu casa s- realmente crezca en armonía y en fuerza y en poder en todo aspecto. Pero ese es el consejo para la mujer. Pero el verso 25 lo dice, maridos, dice, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces aquí ya cambia el consejo. El primer consejo que le da Dios a través de Pablo a las mujeres es de que la mujer se sujete a su marido. Pero el consejo hacia el hombre no es de sujetarse a su mujer, sino dice amar a su mujer. O sea, ya no es sujetarse a su mujer, sino es amar a su mujer como a sí mismo. Y se entregó a sí mismo por ella. O sea que un hombre es capaz de dar su vida, proteger a su esposa por amor. No, o sea, va a hacer lo posible para defenderla, para cuidarla, para que crezca. Entonces el hombre tiene esa responsabilidad. Dice, y no nada más eso, sino para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y luego dice el verso 28. Así que los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, dice a sí mismo se ama. Entonces, y para esto, yo pienso que para entender este pasaje, tendríamos que entender el pasaje de Primera de Corintios 13, donde dice que es el amor. El amor lo sufre, el amor lo soporta, el amor no se jacta, el amor no es jactancioso, no se enoja, no grita. Este es el amor que Dios quiere que el hombre le muestre a su esposa. Dice, porque nadie jamás aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta. Entonces vemos aquí que el trabajo del hombre es sustentar. Sustentar es mantener, es suplir a su esposa y la cuida como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Dice, y luego dice, aquí el verso dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. O sea que el apóstol Pablo está dando como un midrash, una enseñanza del capítulo segundo de Génesis, donde Adán dijo que por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Pero el mismo apóstol Pablo dice, grande es este misterio, grande, o sea, lo que es el matrimonio, eh, el- la vida de un casado, de una casada, es un misterio muy grande, porque Pablo dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y la iglesia. Por lo demás, dice, cada uno de vosotros ame también a su propia mujer como a sí mismo, y si la mujer respeta a su marido. O sea que, en resumen, del apóstol Pablo dice, el punto de todo lo que estoy diciendo es esto, que la mujer respete a su marido y el hombre ame a su mujer. O sea, hay dos enseñanzas diferentes o dos responsabilidades diferentes de cada persona. ¿Ok? Entonces, cada uno tiene que hacer su papel o seguir el reglamento de Dios como cada quien lo es. Entonces, muchas veces yo le he preguntado a mi esposa si quisiera ser hombre. Ella me dice, no, jamás, yo estoy feliz con ser mujer. Y si usted me pregunta a mí si yo quisiera ser mujer, yo digo, no,
Yo estoy contento con ser hombre. Entonces, si yo estoy contento con ser hombre y tú estás contenta con ser mujer, pues vamos a vivir y vamos a actuar de acuerdo a nuestra responsabilidad, a cómo Dios nos creó, cómo Dios nos formó. Entonces, ¿qué es someterse uno al otro? La palabra someterse en el diccionario dice que es aceptar, aceptar o ceder a una fuerza superior. Es lo que es someterse. Entonces, en un matrimonio, cuando no entendemos esto. Entonces, en 1 capítulo 11, verso al 3 al 12, tenemos que entender esto, es muy importante, porque, le digo, Efesios dice que nos sometamos unos a otros, y la palabra someterse es darle, ¿cómo dice? Es aceptar o ceder a una fuerza superior. O sea, yo voy a ceder mi voluntad a una fuerza superior. Entonces, ¿qué entendemos por eso? Entonces, en el libro de Corintios, 1 capítulo 11, el apóstol Pablo nos dice de esta manera, en 1 Corintios 11, dice, pero quiero que sepas que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios, dice, es la cabeza de Cristo. Dice, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta enfrenta su cabeza. Pero lo importante del texto que me importa a mí en ese verso 3, donde dice, quiero que sepas que Cristo es la cabeza. Cristo es la cabeza de todo varón. El varón es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Entonces, si el apóstol Pablo, que es un judío, que lee la Biblia en hebreo, entiende bien lo que está diciendo la palabra de Dios, nos está diciendo que cuando Dios creó Dios, el Padre, Jesús, el Hijo, el hombre y la mujer. Y esta jerarquía, esta manera que lo está explicando Pablo, que si nosotros no entendemos esto, todo va a ir mal. O sea, yo no puedo poner a Cristo arriba de Dios. Y no puedo poner a la mujer o al hombre arriba de Cristo o de Jesús. Y no puedo poner a la mujer arriba del hombre. ¿Por qué? Porque es la manera que Dios lo diseñó. No soy yo, no eres tú, no es el pastor, ni el papa, ni el rabino, ni Pedro, ni Pablo, ni Pedro los que imponen esta enseñanza. Es Dios. Dios así lo diseñó. Entonces, cuando yo, por ejemplo, si yo soy el hombre, Pablo me está diciendo que yo me tengo que sujetar o someter a mi cabeza, a alguien superior. Y ese superior a mí es Cristo, es el Mesías, es Yeshua. Entonces yo me tengo que someter a él. Yeshua se somete a su padre y la mujer se somete a su marido. Y esta es la manera en que está diseñado todo el universo. Y cuando una persona decide cambiar los papeles, porque a mí me parece que es injusto que una mujer sea inferior a un hombre, porque a mí me parece injusto que yo como hombre sea inferior a Cristo, o si Yeshua dijera, me parece injusto que yo sea inferior a Dios, entonces hay un problema grande. Entonces, cada quien, cuando se nos da un papel o crecimos, por ejemplo, hay gente que nació rey, una reina. Yo no soy rey. Entonces, si yo dijera, no, pues, ¿por qué Dios no me hizo rey? ¿Por qué Dios no me hizo príncipe? ¿Por qué no me hizo presidente? ¿Por qué Dios no me hizo no sé, un doctor? ¿Por qué yo tengo que trabajar lavando platos? ¿O por qué? Entonces, cuando nosotros no entendemos, cuando nosotros queremos hacer algo más grande que lo que se nos está haciendo, pues nos metemos en problemas. Y no estoy hablando de lavaplatos, ¿ok? Cada quien puede buscar una carrera pero yo me estoy refiriendo al matrimonio, ¿ok? No, el matrimonio no puede haber una igualdad. O sea, Dios y Yeshua no son iguales. El hombre y la mujer no son iguales. Tenemos el mismo valor, pero no somos iguales, no tenemos el mismo papel, el mismo rol, como en un carro. En un carro, cuando usted habla, yo voy a comprar un carro, tú no dices voy a comprar llantas, voy a comprar un radio, voy a comprar ventanas, voy a comprar batería, voy a comprar transmisión, motor. No, no hablas así. ¿Por qué? Porque dices voy a comprar un carro. En el carro es una unidad que lleva las llantas, lleva los frenos, lleva el radio, lleva todas las cosas ahí, porque esa en general es una unidad.
Entonces nosotros no podemos eh, decir que el hombre es más que la mujer o la mujer más que el hombre. No es el tema, esa no es la enseñanza. Es que cada persona en un hogar lleva un trabajo, una responsabilidad diferente. Y cuando no se entiende esto antes de un matrimonio, pues llegamos al matrimonio o a casarnos a, a la aventura. Y entonces cuando empezamos a tratar de vivir una vida, eh, pues tratar de hacer nuestro matrimonio a como yo creo que debe ser y la mujer como ser, entonces vamos a encontrarnos que hoy en día la mayoría de gente pues no la puede hacer. Y resulta que si la hacen, o sea, mantienen casados, pues los hijos son infelices, los hijos son los frutos de nuestro matrimonio son puro desastre muchas veces. ¿Por qué? Porque nunca entendimos, o sea, nunca se nos enseñó nada de esto. Pero cuando uno entiende lo que es la, que es la vida, el matrimonio, que va a producir hijos, y que si mi esposa se va o yo me voy, o nos separamos, ¿qué voy a hacer con mis hijos? No, yo no quiero separarme, yo quiero vivir toda mi vida con mi esposa, con mi esposo. Entonces, para lograr esa meta de vivir hasta el final con una persona, pues hay que ver cuál es la responsabilidad de cada persona para que cuando llegue el matrimonio no lleguen esas sorpresas. Y a mí me sorprende hoy en día y me ha tocado ver ancianas, ya gente ya mayor de edad, dándole consejos a sus hijas, hablando de las hijas. Y mira, hija, te vas a casar con esta persona, pero quiero decirte que tú no eres su criada. O sea, tú y ese hombre son iguales. Si él quiere cocinar, que se cocine. Si él tienes que lavar, que él se lave. Y cosas así, que hoy en día vemos. Y si tú y yo pensamos como a razonar, como, pues sí, como mucha misericordia, mucha compasión o algo muy bonito, pues cada quien, todos deben de lavarse, todos deben de cocinar, todos deben. Entonces entramos en un combate, en una lucha de lo que Dios estableció. ¿Ok? Entonces, vemos aquí que Dios mismo pone que el hombre es la cabeza de la mujer. Entonces, eh, ya entendiendo esto, le digo, viene muchas veces cuando la gente ya llega al casamiento, ya se casó, y vienen entonces problemas. Y en el tiempo de Yeshua había muchas maneras de pensar acerca del matrimonio, tanto de los discípulos, tanto de los saduceos y fariseos, de gente estudiosa, no podían llegar a entender el matrimonio. Entonces, viene en el capítulo 19 de Mateo unas personas a Yeshua, en el capítulo 19 de Mateo, y dice así el texto, dice, y aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Dice, y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar, o en otras palabras, darle carta de divorcio a su mujer por cualquier cosa? Él le respondió y les dijo, ¿no habéis leído que, que, los, que el que los hizo al principio, o sea, Dios, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Entonces, más bien, eh, le dice Jesús, dice, ¿por qué? Entonces le dijeron a Jesús, ¿por qué pues mandó Moisés darle carta de divorcio a la mujer y repudiarla? Y él les dijo, por la dureza de tu corazón. Moisés les permitió repudiar a sus mujeres. Dice, mas al principio no fue así. Y yo les digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Y le dijeron sus discípulos, fíjense lo que dicen aquí, este es lo que me importa del texto. Se le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, dice, no conviene casarse. Si así es, o sea, si yo voy a tener que soportar a mi esposa en todo,
y no puedo repudiarla, no puedo divorciarme de ella porque entonces dice que no conviene al hombre casarse. Jesús le dice, capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Dice, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y pero lo que está hablando aquí al final de esto es de que hay mucha gente que dice, pues es mejor no casarse, pero si no te casas, ¿qué pasa? Te quemas. Porque el ser humano se le dio el deseo sexual por Dios. O sea, el deseo sexual es algo natural, es algo implantado por Dios mismo para reproducirse, para multiplicarse, como estamos viendo. No es nada más para saciar tu sed sexual o tus placeres carnales, sino que tiene un propósito todo lo que significa el sexo. ¿Ok? Entonces, vemos aquí que no es nada más casarse y luego pensar, pues sabes que no nos llevamos bien, mejor divorciarnos y no, jamás. Jesús mismo, Dios está diciendo que no pase esto. O sea, tienes que entender, tanto el hombre como la mujer, que el matrimonio no es un juego, es algo muy serio, que para Dios es algo sagrado. Es el plan de Dios para traer la salvación al ser humano a través de las familias. Entonces, eh, para esto, para entender esto, tenemos que entender nuestro rol como mujer y como hombre. Le digo, hoy, pues claro que sí, cuando una mujer, una madre, por ejemplo, ve a su hija y sufriendo, dice, deja a ese viejo, no te conviene, búscate otro mejor. O viceversa, esa mujer es una floja, yo que tú me busco otra. Y así son los consejos que hoy en día yo escucho, aún en el ambiente cristiano, que no nada más en el mundo, ya esto está infiltrado bastante en las casas de gente que cree en Dios. Sin embargo, el divorcio, mismo Yeshua dice, cualquiera que se casa con alguien más, es muy importante entender esto porque la gracia de Dios, la misericordia de Dios es grande, pero nosotros tenemos que tener un corazón arrepentido y entendiendo que esto no es de Dios. Entonces, vamos a entender un poco lo que es el rol del hombre y la mujer. Si me da tiempo, voy a leer esto un poco y me gustaría que haya preguntas y comentarios al final. Y la próxima clase, el próximo sábado, doy otra clase concerniente a esto, pero me gustaría leer este pasaje que es el principio de la creación de Dios. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, vemos que el hombre, Dios le dijo que no comiera del árbol, pero ¿qué hizo? Estaba la serpiente que representa al Satanás, al diablo, y no fue con el hombre, no fue a buscar al hombre para engañar al hombre, sino que él fue con la mujer, con la parte débil de la creación de Dios. Fue con la mujer. Y la mujer tiene un corazón más como, oh, sí, la serpiente me dijo, y es muy, muy, muy compasiva, ve las cosas como sin maldad. Y dice que la mujer le hizo caso al diablo, y entonces viene Dios y trae la maldición tanto para la serpiente, para la mujer y para el hombre. Entonces aquí en el verso 17 del capítulo 3 de Génesis, Dios le dice a la mujer, dice, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, de tus partos. Con dolor darás a luz a tus hijos y tu deseo será para tu marido. Y él, dice, se enseñoreará de ti. Entonces vemos aquí que Dios, no sé si al principio sería así, si era el plan de Dios al principio o no, yo no lo sé, pero sí sé que aquí comienza con que Dios le dice, ¿sabes qué? Por tanto como hiciste así, dice, ahora tu deseo va a ser para tu marido. O sea, él va a ser tu Señor. Al hombre le dijo, por cuánto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, dice, maldita la tierra por tu causa, con dolor comerás de todo, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, polvo eres y al polvo serás. Entonces nosotros hemos leído muchas veces tal vez este texto y pensamos, bueno, pues es la maldición, pero ¿qué significa todo esto? Entonces vemos que a la mujer se le dio el encargo de crear hijos. Ese es el trabajo de la mujer en un hogar, es crear a sus hijos, guiar a sus hijos, mm, estar segura de que sus hijos crezcan por el buen camino.
Y al hombre se le dio el trabajo de trabajar, de trabajar duro y darle sustento a su familia, de acuerdo a lo que dice aquí. Entonces, vemos que cuando, no sé, yo personalmente en mi vida personal, cuando estaba soltero, cuando estaba joven, pues yo viví solo. Desde unos 16 años ¿no? Aproximadamente viví solo y yo tenía que trabajar. No pude pagar mis estudios porque mi padre se había muerto, tuve que trabajar y no encontraba trabajo porque estaba en un país ilegalmente, no hablaba el inglés, no tenía nada de papeles para poder trabajar. Yo tuve que eh, vagar por este país solo. Entonces, cuando yo llego a los 18, 19 años, pues yo siento la necesidad de una ayuda, de alguien que me ayudara, alguien que pudiera aconsejarme, alguien que pudiera estar a mi lado para apoyarme, para poder lograr mis objetivos. O sea, yo tenía un propósito en mi cabeza y mi propósito nunca fue jugar con mujeres, nunca, en mi vida no. En mi vida es ver una mujer con la cual yo podía compartir todos los, toda mi vida. Ocupaba a alguien que me ayudara. Entonces, en ese momento fue cuando yo pedí a Dios que me ayudara a tener una mujer, pero buscando, buscando. Entonces, nuestros ojos, nuestro corazón, la mente del hombre, pues claro que siempre se va por lo físico. Eso es lo que nos atrae. Y todavía, y eso no es malo. Pero aparte de eso, vienen otras cosas que implican algo más serio para, para que no sufra una persona, un hogar, unos hijos después de unas malas decisiones de un ser humano. Entonces, yo me encontré con este pasaje, dice en Proverbios 22, 18, 22, dice, el que haya esposa, dice, haya el bien y alcanza o el favor de Dios. El que haya una esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Dios. Una esposa no nada más para tener sexo y para compartir cosas carnales, sino ya vemos que el propósito de Dios es que voy a formar un hogar de ese sentimiento que yo tengo hacia esa pareja, tanto del hombre como la mujer con el hombre, es para producir frutos. Y esos frutos, deseo que estos frutos, que son los hijos, vengan a ser algo poderoso, algo fuerte para influir al mundo para algo mejor. Entonces, también Proverbios 19:14 dice, la casa y las riquezas son la herencia de los padres, mas de Dios es la mujer prudente. Entonces, entendiendo estas cosas, estos consejos que nos da el libro de Proverbios, pues la razón de buscar una esposa y un esposo no es porque me gusta, no es porque me siento bien, es porque yo sé que el, si ya he decidido casarme con esa persona, porque al principio sí, pues estamos saliendo, vamos al cine, vamos al parque, jugamos, reímos y todo muy bonito, pero cuando uno dice, sabes que me gustaría esta persona para guardar, para vivir todos los días de mi vida con esta persona, pues ya viene algo más fuerte, algo que debe ser más consciente, porque no sé, dañar a una persona por mucho tiempo sin antes pensar lo que estamos haciendo o que le vamos a hacer, lo que pensamos hacer, pues vamos a acabar en un problema. Entonces, yo quisiera, digo, es la 1:46 y no creo que me dé tan tiempo para dar el próximo enseñanza. Yo aquí le voy a parar con esto y tienes preguntas, tienes comentarios, podemos hablar, podemos preguntar y para la próxima semana, si Dios nos da vida, entonces vamos a estudiar cuál es el papel de un hombre y de una mujer en el matrimonio. Ok, yo aquí les doy la palabra. Todos tienen la oportunidad de hablar y de comentar o preguntar. Yo les doy el tiempo.